La noche en Miami caía pesada y húmeda, una cortina de lluvia torrencial que golpeaba los ventanales panorámicos del restaurante Vistas. Desde el piso más alto de un rascacielos imponente, la ciudad se extendía como una alfombra de luces distantes y borrosas, un espectáculo magnífico pero impersonal. Adentro, el silencio era casi clínico, un vacío apenas interrumpido por el tintineo ocasional de la platería sobre la porcelana. El ambiente, decorado con un minimalismo frío y costoso, reflejaba la riqueza de sus clientes, pero también una soledad opresiva. Era un santuario de éxito, un lugar donde las emociones parecían tan fuera de lugar como un abrigo de invierno en el trópico. En este escenario de opulencia estéril, cada mesa representaba una isla de aislamiento, y el murmullo de la ciudad abajo se sentía a 1.000.000 de millas de distancia, un recordatorio de la vida vibrante que existía más allá de esas paredes de cristal. En una de esas islas, sentado solo, se encontraba Julián Reyes. A sus 55 años, era la personificación del éxito hecho a sí mismo. El CEO de un gigante tecnológico cuyo valor se medía en miles de millones. Su traje de diseño italiano era impecable, su cabello canoso estaba peinado a la perfección, y su rostro mantenía una máscara de calma indiferencia. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente, una de un cansancio profundo y una desconexión que ninguna fortuna podía curar. Estaba allí para celebrar el cierre de otro acuerdo monumental, pero la victoria se sentía hueca. En su dedo meñique, un simple anillo de plata desentonaba con el lujo que lo rodeaba. No era una joya de diseñador, sino una anomalía, un susurro silencioso de un pasado que había trabajado décadas para enterrar bajo capas de ambición y éxito. Elena Soto se movía entre las mesas con la discreción de alguien que ha aprendido a ser invisible. A sus 22 años, su vida era un delicado equilibrio entre sus estudios de enfermería y 2 trabajos que apenas le permitían pagar las cuentas y cuidar a su abuela enferma. Su uniforme de mesera era sencillo pero impecablemente limpio, y en su postura había una dignidad que la distinguía. Sus ojos grandes y expresivos contenían una mezcla de agotamiento por las largas jornadas y una esperanza resiliente que se negaba a extinguirse. Se acercó a la mesa de Julián para servirle una copa de vino, un gesto que había repetido cientos de veces. Para el hombre absorto en la brillante pantalla de su celular, ella era simplemente parte del servicio, una función anónima en su noche solitaria, no una persona con una historia propia. Mientras inclinaba la botella, su mano tembló ligeramente. No fue por nerviosismo ni por cansancio, sino porque su mirada se había fijado en el anillo de plata en el dedo de Julián. El aire se escapó de sus pulmones. Era idéntico al que su madre, Mariana, había guardado en una pequeña caja de terciopelo, el único recuerdo que decía tener del padre que nunca conoció. Reuniendo un valor que no sabía que poseía, susurró con la voz entrecortada, rompiendo el silencio sagrado que rodeaba al hombre. «Disculpe, señor, ¿dónde consiguió ese anillo?» La pregunta, tan simple y directa, atravesó la armadura de Julián. Levantó la vista, la irritación inicial en su rostro transformándose en desconcierto al ver el dolor genuino en los ojos de la joven. Por primera vez en toda la noche, Julián Reyes realmente vio a alguien. El mundo de Julián se detuvo. El murmullo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el sonido de la lluvia contra el cristal, todo se desvaneció en un zumbido sordo. La pregunta de la joven mesera no era una simple curiosidad. Era una llave que abría una puerta que él había sellado con 30 años de ambición y olvido deliberado. Levantó la vista de su celular, pero ya no veía un uniforme, sino los ojos de Mariana.
la misma profundidad, la misma chispa de una esperanza inquebrantable que él mismo se había encargado de apagar. Su máscara de indiferencia se hizo añicos, revelando al hombre vulnerable que se escondía debajo. Con un gesto que sorprendió a ambos, le indicó la silla frente a él. «Por favor, siéntate», dijo con una voz ronca, una que no había usado en décadas. «Tenemos que hablar». Julián comenzó a relatar su historia, no la versión pulida que contaba en las entrevistas de negocios, sino la cruda verdad de su juventud. Habló de un pequeño pueblo en el centro de Florida, de un calor sofocante y sueños demasiado grandes para caber en él. Describió a una joven llamada Mariana, cuyo espíritu era tan brillante como el sol de la mañana, y cómo se enamoraron con la intensidad desesperada de quienes no tienen nada más que el uno al otro. El anillo de plata, explicó, no fue una joya cara, sino el resultado de semanas de trabajo extra en un taller mecánico, un símbolo de una promesa. Iba a conquistar el mundo y volver por ella, confesó, su mirada perdida en el recuerdo. Pero el mundo me conquistó a mí, me tragué el orgullo y el miedo al fracaso me impidió regresar con las manos vacías. Elena escuchaba, cada palabra resonando con los fragmentos de historias que su madre le había contado. Ella compartió su propia versión de los hechos, una teñida no de amargura, sino de una melancolía persistente. Describió cómo su madre, Mariana, nunca habló mal del joven que se fue. En cambio, lo recordaba como un sueño febril, un amor tan perfecto que quizás nunca fue destinado a durar. Guardaba el anillo en una pequeña caja de terciopelo, abriéndola solo en los aniversarios silenciosos de su partida, como si al tocarlo pudiera sentir un eco de la promesa. Elena creció con la imagen de un padre fantasma, no un villano, sino un alma perdida, un capítulo inconcluso en la vida de la mujer que era su mundo entero. La historia de su madre no era una de abandono, sino una de amor eterno y paciencia infinita. La voz de Elena se quebró al llegar a la parte más dolorosa de su relato. Habló de la enfermedad de su madre, un diagnóstico que llegó como una sentencia. Describió la impotencia de ver a la mujer más fuerte que conocía debilitarse día a día, mientras las facturas médicas se acumulaban como una montaña insuperable. Trabajaba turnos dobles en la cafetería local, estudiaba hasta el amanecer y cuidaba de su madre en cada momento libre, pero nunca fue suficiente. Fue en esas noches largas y desesperadas, en los pasillos estériles del hospital público, donde nació su vocación. Quería ser enfermera para poder ofrecer a otros la compasión y el cuidado que su madre merecía, pero que el dinero les había negado. Su sueño no era una ambición, sino un monumento al amor y la pérdida. Julián sintió como si una daga helada le atravesara el pecho. La fortuna que él había acumulado, los miles de millones que movía con una firma, se sentían como ceniza en su boca. Todo ese poder, toda esa riqueza, y no había servido para salvar a la única mujer que realmente había amado. En un impulso de culpa abrumadora, ofreció pagar toda la matrícula de Elena, la deuda del hospital, el cuidado de su abuela, todo. Pero Elena retrocedió, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. «El dinero no puede traerla de vuelta», susurró. «No puede borrar los años de lucha». Su rechazo no fue una afrenta, sino una declaración de dignidad. Aceptarlo se sentiría como ponerle un precio al sufrimiento de su madre. Es en esos momentos, cuando el pasado y el presente chocan, que entendemos lo complicado que es el perdón. Si historias como esta te conmueven, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas luchas silenciosas. Al día siguiente, Julián la acompañó al modesto apartamento donde vivía con su abuela. El lugar era pequeño pero inmaculado, lleno del olor a desinfectante y comida casera, un santuario de cuidado y amor.
La abuela de Elena, una mujer de facciones curtidas por el tiempo y la dificultad, lo recibió con una mirada de acero. No vio al multimillonario arrepentido, sino al muchacho irresponsable que le rompió el corazón a su hija y la dejó sola para enfrentar el mundo. «Llegas 30 años tarde», le dijo con una voz desprovista de cualquier calidez. «El dinero no compra el tiempo perdido ni cura las heridas que dejaste. Mariana te esperó, cada día». Sus palabras eran más cortantes que cualquier crítica que Julián hubiera recibido en una sala de juntas, porque estaban cargadas de una verdad ineludible. La condena en los ojos. De la abuela lo despojó de todas sus defensas. Por primera vez en décadas, Julián se sintió completamente impotente. Su fortuna, su estatus, su poder de persuasión, nada de eso importaba frente al juicio de aquella mujer. Se dio cuenta de que su culpa no era solo por haber abandonado a Mariana, sino por haberle robado a Elena, un padre, y a su abuela la tranquilidad de ver a su hija feliz. La vergüenza lo consumió. Había construido un imperio sobre la base de una promesa rota, y ahora los cimientos se derrumbaban a su alrededor. No intentó defenderse ni ofrecer excusas, simplemente asintió, aceptando el peso de su fracaso como una penitencia que había tardado demasiado en llegar. Se marchó de ese apartamento sintiéndose más pobre que nunca, pero algo en esa humillación lo cambió. En lugar de retirarse a la seguridad de su penthouse, Julián comenzó a regresar, no con ofertas de dinero ni con grandes gestos, sino con una humildad que nunca había conocido. Un día traía la compra de la semana. Otro día se sentaba en silencio en la pequeña sala mientras la abuela veía su telenovela, simplemente ofreciendo su presencia. Reparó una tubería que goteaba, cambió una bombilla que nadie podía alcanzar y escuchó las historias de la abuela sobre la infancia de Mariana. No pedía perdón con palabras, sino con actos de servicio, pequeños y constantes, como si intentara reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. Y es ahí, en la humildad de un gesto pequeño, donde a veces comienza la verdadera redención. Cada vez que te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a encontrar y compartir más relatos sobre el poder de las segundas oportunidades. Elena observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. Veía al hombre que había llegado en un auto de lujo, ahora arrodillado en el suelo de la cocina, arreglando la pata de una mesa coja. Veía al CEO que comandaba miles de empleados escuchar pacientemente las quejas de su abuela sobre el precio de los aguacates. Lentamente, la imagen del padre ausente y la figura del millonario distante comenzaron a fusionarse en algo nuevo, un hombre profundamente imperfecto, cargado de arrepentimiento, que intentaba desesperadamente hacer lo correcto. Un vínculo frágil comenzó a tejerse entre ellos, no basado en la sangre o en el pasado, sino en la mutua necesidad de sanar un dolor compartido. Mientras Julián intentaba reparar su pasado, su presente comenzaba a desmoronarse. Las noticias de su repentino interés en una joven mesera se extendieron por su círculo social como un reguero de pólvora. Los susurros en los clubes de campo y las cenas de gala eran crueles y predecibles. La llamaban una cazafortunas, una oportunista que se aprovechaba de la soledad de un hombre mayor. Sus socios de negocios le advirtieron que esta distracción podría afectar la imagen de la empresa. La presión para que se alejara de Elena y su familia era inmensa, un recordatorio brutal del mundo superficial que había construido y que ahora amenazaba con devorarlo si mostraba la más mínima debilidad o emoción genuina. Por primera vez en su vida, las opiniones de ese mundo dejaron de importarle. Cuando uno de sus viejos amigos le sugirió cínicamente que simplemente le diera a Elena un cheque generoso y terminara con el drama, Julián respondió con una calma gélida que silenció la habitación.
Ella no es un problema que resolver. Es mi hija, declaró, la palabra sintiéndose a la vez extraña y absolutamente correcta en sus labios. Esa declaración fue un punto de no retorno. Estaba eligiendo a la familia que había abandonado por encima del imperio que había construido. Estaba eligiendo la redención por encima de la reputación. La batalla ya no era solo interna. Ahora estaba dispuesto a luchar contra el mundo entero para proteger el frágil nuevo comienzo que había encontrado. Julián sabía, sin embargo, que para lograr un verdadero cierre, las acciones en Miami no serían suficientes. Debían regresar al origen de todo. Una tarde, mientras se sentaba con Elena y su abuela en la pequeña sala, les hizo una propuesta. «Quiero llevarlas a casa», dijo, refiriéndose al pueblo que él había huido y que ellas habían dejado atrás. «Hay algo que necesito que vean, algo que le escribí a Mariana y que nunca tuve el valor de enviar». En su voz no había una orden, sino una súplica. Les estaba pidiendo que confiaran en él lo suficiente como para reabrir la herida más profunda, con la promesa de que, esta vez, podría finalmente ayudar a cerrarla para siempre. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. El viaje hacia el centro de Florida se sintió como un viaje en el tiempo. Dejaron atrás los rascacielos de Miami y se adentraron en un paisaje de robles cubiertos de musgo y carreteras llanas que se extendían bajo un sol implacable. El aire dentro del lujoso auto de Julián estaba cargado de un silencio denso, una mezcla de aprensión y una frágil esperanza. Elena miraba por la ventana, viendo pasar pequeños pueblos que parecían detenidos en una época pasada, mientras su abuela mantenía la vista fija al frente, con el rostro como una máscara de estoicismo. Cuando finalmente llegaron, el auto se detuvo frente a una modesta casa de madera cuya pintura blanca se descascaraba por el sol. Era el lugar donde Mariana había crecido, donde había soñado y esperado. El calor húmedo los envolvió al salir, junto con el zumbido de las cigarras, la banda sonora de un pasado que estaba a punto de ser confrontado. De pie en la acera, frente a la casa que no había cambiado en 30 años, Julián sintió que el peso de cada decisión equivocada le caía encima. El CEO multimillonario desapareció, y en su lugar quedó el joven inseguro que había huido con más ambición que coraje. Sus manos temblaban mientras sacaba del asiento trasero una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Se acercó a la abuela de Elena, cuya mirada seguía siendo un muro de juicio, impenetrable, y le extendió la caja con un gesto de súplica. «Nunca tuve el valor de enviarlas», dijo con la voz ronca, apenas un susurro. «Pero las escribí. Cada semana durante los primeros 2 años le escribí». La abuela tomó la caja, sus nudillos blancos por la fuerza con que la sujetaba, como si estuviera sopesando no solo su peso físico, sino el de las décadas de silencio que contenía. Con un movimiento lento y deliberado, la abuela levantó la tapa. Dentro, docenas de sobres amarillentos estaban apilados, atados con una cinta descolorida. Julián desvió la mirada hacia la puerta principal de la casa, como si pudiera ver el fantasma de Mariana esperando en el porche. «No volví porque tuve miedo», confesó, las palabras saliendo con una crudeza dolorosa que desnudaba su alma. «Miedo de no ser el hombre que ella merecía, miedo de que viera que yo no era nadie, que mis grandes sueños eran solo aire. Mi orgullo, mi estúpido orgullo, nos costó la felicidad a los 3. Pensé que era mejor ser un recuerdo exitoso que un fracaso presente, y en esa cobardía perdí la única cosa que realmente importaba en mi vida. Perdí a tu hija, la perdí a ella». La abuela sacó una de las cartas y desdobló el papel quebradizo.
Sus ojos, antes duros como el acero, recorrieron la caligrafía apresurada de un joven lleno de amor y desesperación. Las palabras describían sus luchas, sus pequeños triunfos, su soledad en la gran ciudad y la promesa constante de que todo lo que hacía era por ella. Elena observó cómo la rigidez en los hombros de su abuela se disolvía lentamente. Una lágrima solitaria y silenciosa rodó por su mejilla arrugada, cayendo sobre la tinta desvaída. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente levantó la vista hacia Julián y por primera vez no vio al hombre que había abandonado a su hija, sino al muchacho que nunca había dejado de amarla. En esa mirada silenciosa había una absolución que 30 años de riqueza no habían podido comprar. Fue entonces cuando Elena dio un paso adelante, cerrando el círculo de dolor. El perdón de su abuela había sanado el pasado, pero el suyo era necesario para construir un futuro. Puso una mano suave sobre el hombro de Julián, un gesto que lo hizo estremecerse. Él, finalmente, se atrevió a mirarla, sus ojos llenos de una vergüenza que ella nunca antes había visto. «Mi madre nunca te olvidó», dijo Elena, su voz firme pero llena de una compasión que lo desarmó por completo. «Hablaba de ti como si fueras un sueño. Ella te habría perdonado». Esas palabras fueron la llave que finalmente lo liberó de la prisión de culpa que él mismo había construido. En ese instante, bajo el sol de Florida, frente a la casa que contenía todos sus fantasmas, los tres dejaron de ser extraños, unidos por el arrepentimiento, y se convirtieron por fin en una familia. El viaje de regreso a Miami no estuvo marcado por el pesado silencio de la aprensión, sino por un tranquilo sentido de propósito. El pasado había sido confrontado, y en su lugar, una página en blanco esperaba ser escrita. Unas semanas más tarde, Julián reunió a Elena y a su abuela en la sala de su ahora impersonal penthouse, un lugar que ya no consideraba su hogar. Anunció que había iniciado la venta de todo su imperio tecnológico, una decisión que envió ondas de choque a través del mundo financiero, pero que trajo una serena calma al suyo. «No construí nada de esto para mí», explicó, su voz desprovista de la arrogancia del CEO y llena de la humildad de un hombre, enmendando su camino. «Quiero construir algo que Mariana hubiera aprobado, un legado que no se mida en acciones, sino en vidas cambiadas». No era una oferta de caridad, era una invitación a construir un futuro juntos, sobre los cimientos del amor y no del arrepentimiento. Así nació la Fundación Mariana Reyes, una organización sin fines de lucro con una misión clara y profundamente personal: financiar la educación de jóvenes de bajos recursos que, como Elena, soñaban con una carrera en 1900, enfermería y cubrir los costos de tratamientos médicos para familias que luchaban en silencio. Julián no solo aportó su fortuna, sino su alma. Vendió el frío penthouse y compró una casa acogedora, con un jardín donde su nieta, una palabra que ahora usaba con una mezcla de asombro y alegría, podía leer bajo el sol. Al graduarse con honores, Elena no recibió un cheque, sino un cargo: directora de proyectos de la fundación. Julián sabía que su compasión y su experiencia vivida eran el activo más valioso de la organización, el corazón que garantizaría que la memoria de su madre se tradujera en ayuda real y tangible para quienes más lo necesitaban. La vida de la abuela se transformó. Con acceso a los mejores cuidados médicos, su salud mejoró notablemente, y la dureza en su mirada fue reemplazada por una serenidad que iluminaba toda la casa. Observaba a Julián y Elena trabajar juntos, no como un extraño arrepentido y una hija abandonada, sino como un verdadero equipo, un padre y una hija, unidos por una misión compartida.
Las cenas familiares se convirtieron en una tradición sagrada, llenas de risas y planes para el futuro de la fundación. Julián descubrió una satisfacción que el mundo corporativo nunca le había ofrecido. Revisar las historias de los solicitantes de becas, leer sus sueños y saber que podía ayudar a hacerlos realidad, le proporcionaba una riqueza que ninguna adquisición multimillonaria podría igualar. Estaba, por fin, construyendo un imperio que realmente importaba uno de amor, sanación y segundas oportunidades. 5 años después, la escena se repitió, pero todo había cambiado. Estaban de nuevo en Vistas, en la misma mesa junto al ventanal, pero esta vez la mesa no albergaba a un hombre solitario, sino a una familia radiante que celebraba la graduación de la primera enfermera becada por la fundación. Julián, con una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, se quitó el anillo de plata de su dedo. Se lo entregó a Elena, cuyas manos lo recibieron con reverencia. «Tu madre querría que lo tuvieras», dijo suavemente, «no como un recuerdo de una promesa rota, sino como el símbolo de una promesa cumplida». El círculo se había cerrado, transformando el dolor en un legado de esperanza. Historias como la de Mariana merecen ser contadas, y cada vez que te suscribes nos das la fuerza para seguir honrando memorias y compartiendo relatos de redención que nos recuerdan que nunca es tarde para hacer lo correcto.